La Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raíz de Castro, fundada en mayo del año 2001, con el afán de valorar y rescatar la cultura ancestral mapuche huilliche, ha realizado una serie de cápsulas audiovisuales con artistas, cultores, artesanos, artesanas de la comuna de Castro, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Mi nombre es Rosa Peralchihuay, artesana en fibra vegetal y también en lana. Ese es mi trabajo. Mire, ahora estoy haciendo un canasto de manila. La manila es verde, es esta, y el seco es esta. La manila lleva su proceso, porque no es de sacarlo y trabajarlo. Hay que hacer su proceso de secado. Esto es manila. También trabajo en cunquillo, quiscal, boque y quilineja y ñapo. Todas esas fibras no tengo acá. Ya, acá tengo quilineja. Tengo las pirguas también que lo hago con la manila. También hago las pantallas, que son estas, también es manila. ¿Ve? Tengo este igual que es manila. De ahí lo voy a ir presentando. Manila. Eso sería el manila. En cunquillo tengo... este igual es manila. El canasto grande. La mayoría es manila. En cunquillo tengo esto, que es algo chiquitito para dejar cualquier cosa, joyita. Este chupalla también lo hago de cunquillo, es puro cunquillo, no tiene nada de otra fibra, puro cunquillo. Es tejido con aguja. Este canasto también es puro cunquillo. Este es el trabajo que hago yo con cunquillo. Y también tengo el boque, que es el boque. Este es el boque, el trabajo de boque, este es el boque sin pelar y por acá tengo boque que le saco al pelito, que queda blanquito. Esto es el boque, no tengo mucho por ahora porque estaba trabajando en otras cosas. A ver, este también es cunquillo. Eso sería con boque. Y ahora le voy a mostrar la quilineja. Este es trabajo en quilineja. Este es un trabajo único y fino. Esto es lo que ya se estaba perdiendo. Y yo con un grupo de gente lo estamos rescatando. O sea, por medio de nos apoyó Artesanía Chile, la Infor y el Museo de Ancú. Estamos rescatando, tuvimos en plantación también. Plantamos quilineja y trabajamos y lo fuimos al bosque a sacar quilineja, todo eso he hecho yo. Y este es un trabajo único, este es muy fino el trabajo. Este es combinado con bosque. Esto lo hago por mis propias manos, yo no compro nada, todo lo que yo tengo lo hago por mis manos. Y lo aprendí de muy pequeña. Este es el quiscal, que tengo por aquí, quiscal seco. Este es el quiscal. Y el chupón que le dicen algunos. El quiscal esto yo lo recolecto ahora se está perdiendo, sí. Está muy difícil encontrar quiscal. Yo en este momento lo encontré por Rauco. Y este igual lleva su proceso porque este tiene espinita. Y la espina hay que sacarle, pasarlo en la agua hervida, ponerlo al sol porque quede blanquito así como este. Y después para trabajarlo tiene que uno extenderlo, remojarlo y ahí empezar a trabajar. Y tiene su proceso, no es nada de llegar y pescarlo y trabajarlo. Y este es el trabajo que hago que tengo por ahora con quiscal. Antiguamente nosotros eran nuestros frutos de chupongo. Yo por mi crecer voy con puros frutos silvestres. Conozco a todos los que me preguntan los silvestres. Ya este es el chupón. El quiscal más que la hojita se llama quiscal. Esta es la quilineja. ¿Ahí tienes algo empezado? ¿Te puedes continuar? Estoy haciendo una pantallita
pero la quilineja tiene su proceso. Hay que ir al bosque porque por acá no se encuentra, es una Liana. sí, pues esta es una enredadera que se crece en los palos grandes así, entonces uno los saca, después los remoja, los limpia y después queda así, amarillita. Y de ahí lo empieza a trabajar, porque es difícil igual donde uno va a trabajar, a sacar Igual tuvimos en proceso de plantación de quilineja para el rescate, porque se está perdiendo esta fibra y está muy difícil porque para irlo a sacar esta fibra es muy bonita y es muy escasa y es muy cara igual su trabajo. Vamos con el ñapo. Este ñapo se saca en lugares, en humedales o a la orilla de la playa. Igual es un producto muy finito, pero es muy firme. Con este se hacen los chaihues y también se hacía el mote, pues si el mote de antiguamente, ¿quién conocía mote de supermercado? Puro hecho a mano, no, puro hecho uno mismo lo hacía, el mote. Este es el ñapo, eso se hacía con ñapo. Bueno, de hecho ahora ya uno innova con las cosas. Ya yo por mí, ahora ya estoy innovando con esto, pero yo estoy contando lo ancestral. Le voy a mostrar el quiscal. Este es el quiscal, fibra que se está ya extinguiendo, se está perdiendo más que nada. ¿Por qué se está perdiendo? Es porque antiguamente nosotros lo usábamos como para dividir parcelas. Se hacía un pozo, le llamaban los antiguos, y le plantaban quiscal y se dividían las parcelas. ¿Qué pasa ahora? Que hay el alambre tiró todas las fibras, tanto la manila como el quiscal. Era una cosa así mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ya la gente, por amarrar las cosas, las bolsas de papa, cuando uno sacaba, era pura manila. Ahora, ¿qué pasa? Hay pita, la pita de que ya llegó en el mercado, compran un rollo de pita y se perdió. Sí, puro plástico. ¿Qué pasa con esto? Las limpiezas. Llegaron las máquinas, los tractores, limpiaron todo, se perdió. Se está perdiendo el punquillo, se está perdiendo esto por lo mismo. Ya no existe esto. Porque antiguamente la gente aquí trabajaba pura pala, pura gualata, pura hacha. ¿Qué iban a terminar de sacar estas cosas? Ahora llega la máquina, listo. Barre todo, queda limpio. Llegan ahora la gente que tiene plata, le pone barrera de cemento, listo. Terminó los humedales. Y eso es lo que se está perdiendo. Lo mismo está pasando con esto. Con la famosa quilineja. La explotación del bosque. La explotación del bosque. Nosotros fuimos al bosque porque mi marido tiene harto bosque. Pues donde había harta de esto, ahora ya no hay. La gente tan inconsciente, llegan y barrieron con todo y no se preocupan que el bosque se está perdiendo. Mire, yo este oficio lo aprendí desde que tuve uso de razón, porque yo esto lo vi en mis antepasados, mis abuelitos. Mi abuelito, parte de mi papá, hacía sogas, hacía un montón de cosas con quilineja, canastos grandes. Y mi abuelita, aparte de mi mamá, hacía un montón de cosas. Todo eso lo aprendí yo. Yo trabajo pura mano, con mis propias manos. Todo lo que hago acá y todo lo que conozco es por mi mismo conocimiento de mi gente, de que he venido de generación en generación.